Está con nosotros Eduardo Martínez, miembro de la organización Alianza por la Libertad de Venezuela. Ellos fueron quienes impulsaron la medida para que esta llegara al Parlamento catalán. Muy buena tarde, señor Martínez. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la tarde. Buenas tardes, señor Prado, y saludos a toda la audiencia hispana. Hablemos un poco del proceso que adelantaron ustedes para lograr esta resolución, impulsar la resolución. Sí, bueno, este es un proceso que nos ha llevado pues bastante tiempo, digamos, incluso años, puesto que en otras ocasiones pues se había intentado presentar, o se había presentado esta propuesta para su aprobación por parte de los diputados, pero los grupos de los partidos de izquierda, los grupos parlamentarios de izquierda dentro del Parlamento de Cataluña habían bloqueado la aprobación de una resolución en este sentido. En esta ocasión, pues no han podido, digamos, pasar por alto ni dejar a un lado todas las evidencias que existen en cuanto a violaciones contra los derechos humanos cometidos en Venezuela y que están documentados por organismos internacionales e incluso por organismos catalanes que son órganos consultivos del Parlamento, con lo cual ya no se podía pasar por alto pues estos continuos atropellos y violaciones contra los derechos humanos existentes en Venezuela. A partir de nuestra comparecencia en el mes de julio del año pasado, para informar de todo esto a los diputados, pues se ha venido sucediendo este proceso que culminó con la aprobación de esta resolución el viernes pasado. Ahora, las peticiones, ¿cuáles son esas peticiones específicas que hace el Parlamento catalán a través de la resolución? Sí, bueno, el Parlamento catalán con esta resolución solicita, por una parte, que es la medida principal, solicita al gobierno español, que es el que tiene competencia en materia diplomática, para que le traslade al gobierno venezolano, pues que debe cumplir con todos los pactos y con todas las normas establecidas internacionalmente en materia de derechos humanos. Además, el Parlamento de Cataluña expresa su solidaridad con todas las víctimas ocurridas durante los sucesos de febrero y marzo del año pasado, y reitera también la libertad, o la defensa, mejor dicho, a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. Pues como sabemos, en Venezuela existen casos también documentados de presos de conciencia, presos políticos por parte del gobierno. Estas han sido las principales o los puntos contenidos dentro de la resolución. Luego de la aprobación, de esta aprobación que usted nos está comentando, precisamente fue el pasado viernes, ¿tienen planeado alguna otra acción para impulsar la defensa de los derechos humanos de los venezolanos, y ya no solamente en España, sino alrededor del mundo? Bueno, pensamos que con esta resolución del Parlamento de Cataluña, porque recordemos Cataluña tiene pues un gran peso dentro de España, por supuesto, y con el apoyo que esta resolución logró por parte de los grupos de izquierda, que eran los que en su momento venían bloqueando esta aprobación y que también se opusieron en el mes de marzo pasado en el Congreso de los Diputados de España a propuesta del partido UPyD, el cual también solicitó o propuso, mejor dicho, una resolución muy similar a esta, y donde los grupos de izquierda se opusieron igualmente, pues a estas alturas y con esta resolución que se acaba de tener, estos grupos pues se quedan, en mi opinión, sin ningún tipo de base para negarse a votar positivamente una nueva propuesta en ese sentido. Y no solo pensamos llevarlo, pensamos seguir con acciones no solo a nivel del Congreso de los Diputados de España, sino que con otros grupos a nivel de Europa, otros grupos de venezolanos organizados, llevar esto a nivel de la Unión Europea, que también se ha pronunciado en ocasiones anteriores, pero pensamos que debe ir un paso más allá y deben establecerse sanciones contra los funcionarios que han estado involucrados en estos graves atropellos contra las libertades en Venezuela. Todo esto por la vía diplomática, por la vía de ir a los parlamentos, de buscar resoluciones, de buscar papeles que a nivel internacional den precisamente ese respaldo y ese rechazo a lo que sucede en este momento en Venezuela. Coincidencialmente, esta semana precisamente hablamos de un año de todo el tema de manifestaciones, de represiones. ¿Han considerado alguna marcha en las calles, de salir, bien sea en Barcelona o en alguna otra ciudad europea, teniendo en cuenta la fecha, lo que le estoy comentando, el año que se cumple? Sí, está previsto para el próximo día 12 de esta misma semana que se realicen concentraciones en diversas ciudades europeas, incluida Barcelona, Madrid, por supuesto, pues en conmemoración de los tristes y lamentables sucesos ocurridos en Venezuela. Y bueno, esto se suma, digamos, a las acciones que nosotros también estamos llevando a cabo. Son acciones en paralelo y que lo que buscan es que la atención de la opinión pública europea, pues de una vez por todas se dé cuenta de la tragedia que está ocurriendo en
Venezuela y de que en Venezuela el gobierno pues ha pasado a otro nivel, sobre todo con el último decreto en el cual se autoriza el uso de armamento de guerra para reprimir manifestaciones pacíficas, y que fue aprobado hace poco, hace 2 semanas, si no me equivoco, y que esto representa pues ya un salto pues cualitativo en lo que se refiere a la vigencia de los derechos humanos en Venezuela. Trabaja la Organización Aliada por la Libertad de Venezuela, es decir, ¿quiénes son esas filiales y si hay representantes de la organización en otros países del mundo y en cuáles específicamente? Pero nosotros somos una agrupación de venezolanos radicados en Cataluña que actuamos a nivel local, sin embargo lo hacemos de forma coordinada con otros grupos de venezolanos, cada uno independiente, porque bueno, no tenemos una organización, digamos, de tipo multinacional, ni mucho menos. Somos un grupo de ciudadanos organizados que nos preocupa lo que está ocurriendo en nuestro país y que pensamos que desde afuera, desde el exterior, podemos aportar y podemos trabajar para que en Venezuela se respeten los derechos humanos de los ciudadanos. Esto no se trata de una organización, de una gran organización, sino de mucha gente trabajando en función de un mismo objetivo, en este caso radicados en Europa.